les vamos a ofrecer a lo largo de los próximos minutos, y es que les hablamos de una nueva asociación que se ha presentado hoy en la Diputación Provincial de Albacete. Les hablamos de la Asociación de Inteligencia Artificial de Castilla-La Mancha, un acto que ha estado abierto pues a la ciudadanía en general, pero también a las empresas y a las entidades, y sobre todo al ámbito universitario, en el que se mueven muy bien los miembros de esta asociación en el ámbito educativo sobre todo. Les hablamos de la inteligencia artificial aplicada pues a las nuevas tecnologías, al desarrollo económico en Castilla-La Mancha, pero sobre todo también en esa parte educativa, y no solo en el ámbito educativo, lo que es colegios, institutos y universidad. Hablamos de educación social, yo creo, un poco de todos, ¿no? En nuestro día a día. ¿Cómo la utilizan ustedes, la inteligencia artificial? No sé si la trabajan a diario, si son de los que la quieren utilizar, los que le tienen respeto, o podríamos decir incluso miedo, es una de las palabras que han salido esta mañana. ¿Qué les pasa a ustedes cuando alguien les nombra inteligencia artificial? ¿Qué les remueve? Valeria Aragón, muy buenas. Muy buenas, María, qué gusto. Fran Milla, muy buenas. Hola, buenos días. No, qué gusto teneros aquí, porque me ha encantado la jornada, me ha parecido súper interesante. Ellos son vicepresidentes de esta asociación. Se han expuesto diferentes temas, sobre todo al inicio, cuando aparecía la palabra miedo. Creo que es un sentir común de muchísimas personas cuando alguien te dice inteligencia artificial. A ver, vosotros estáis ya muy trabajados, ¿vale? Y a vosotros no os puedo lanzar esta pregunta, pero si yo la lanzo al aire, ¿qué le remueve? ¿Qué le resuena? ¿Qué le sucede? ¿Qué os encontráis? Bueno, yo creo que el principal es el desplazamiento laboral. Creo que es el mayor temor que comparte la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que la tecnología primero desplazó todo lo que tenía que ver con la fuerza bruta, con los trabajos manuales y repetitivos. Luego la tecnología nos permitió poder delegarle también determinadas funciones más acotadas, como por ejemplo el cálculo, o geolocalizarnos en un espacio, o incluso tareas que realmente ya no eran solo en una fábrica, sino determinadas automatizaciones en empresa que llevamos años viendo. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial y por lo que a la gente se le activa el miedo? Que es que encima de que ahora es la época de los datos y tiene tantísimos datos, la hemos antropomorfizado. ¿Eso qué significa? Que parece una persona. Cuando te escribes es muy difícil identificar si estás ante una IA o estás ante una máquina de ceros y unos, ¿no? Entonces, si la sociedad no tiene muy claro qué sí se le puede delegar a una inteligencia artificial, qué no, qué se le va a poder delegar en un periodo corto, medio y largo de tiempo, pues la gente tiende a temer por su puesto de trabajo. De hecho, lo hemos visto que ya hay en atención al cliente, hay sectores que ya están teniendo los primeros impactos. En Estados Unidos, sin ir más lejos, los médicos anestesistas están reduciendo sus plantillas porque la IA hace unas magníficas propuestas de anestesia y ya supervisan el trabajo de la IA, ¿no? Y fíjate si lleva años estudiar medicina y formarse toda una vida para ser médico, y ahora nos encontramos con estas cosas, ¿no? Entonces, creo que el principal temor, el que más se abra, el que más está en la piel de la calle, sería sin duda el desplazamiento laboral. ¿Y es un miedo real? Yo creo que sí, es un miedo real, pero no porque no tengamos opciones. Es un miedo que la gente siente porque va a pasar en algunas dimensiones, pero también la IA nace con la capacidad espero que nos den la capacidad, que las instituciones nos ayuden para poder formar a los diferentes estratos de la sociedad, para capacitarles en aquello que la IA no puede sustituir. Cuando en el campo y los agricultores apareció el tractor, la gente dejó de hacer lo que antes hacían cuando no había un tractor y se movieron a otros lugares. Siempre vamos a estar... Yo lo veo como un beneficio, claro, ¿no? claro. O sea, había diferentes trabajos que se desarrollan que si ya los puede hacer una máquina, ¿para qué lo voy a yo hacer me dedico a hacer otras cosas, cosas, pero no que me quite mi puesto de trabajo, sino que puedo desarrollar mis capacidades o mis talentos en otro puesto de trabajo. Para eso se tienen que actualizar. Claro, y también yo lo que veo es un poco el miedo por desconocimiento, ¿no? O sea, solemos tener miedo a lo que no conocemos y sobre todo a las implicaciones o a la repercusión que puede tener. Como bien decía Valeria, pues mucha gente tiene miedo que le quite el puesto de trabajo, pero hay mucha gente que no la utiliza por miedo. Entonces, al no utilizarla por miedo,
estás perdiendo esos beneficios que comentas y sobre todo esa capacidad de potenciar todo lo que tú eres y al final lo que comentamos. Bueno, Fran Millá es el creador de Llanos. Ustedes seguramente esta feria la han utilizado, la utilizaron en la feria pasada. Pero Llanos no solo se va a quedar ahí, ¿no? Yo me imagino que es, le habéis puesto Llanos con el juego de palabras de Llanos y la IA, de inteligencia artificial, que me parece súper creativo el nombre, pero se puede aplicar a un montón de sectores, ¿no? ¿Cómo se crea Llanos? Bueno, Llanos es una idea que tuve a finales de 2023. Ya ha pasado mucho tiempo y en el tiempo de la IA eso es muchísimo más. Y al final nace con la intención de... A mí me pasa una cosa, que soy albacetófilo, me encanta Albacete, me encanta la feria y soy un enamorado de la tecnología, sobre todo de la IA. Y al final esto fue inevitable, fue el unir estas dos pasiones y fue lo que llevó a la creación de Llanos. Y como tú bien dices, Llanos ha estado esta feria, pero el nuevo objetivo que tenemos es que Llanos se quede durante todo el año y al final sea un compañero y un ayudante de toda la gente que vive en Albacete y de la gente que visita Albacete. Claro, porque estaría genial poderle decir, no sé, en qué espacios este fin de semana se hacen obras de teatro y dónde puedo sacar las entradas, ¿no? Por ejemplo, muchísima gente. Es que yo no me entero de cosas, pues tener un asistente como Llanos, pero ya para siempre, estaría fenomenal. Yo ahí lo veo como algo que es una colaboración a nivel social, una labor que no es para tenerle miedo a una inteligencia artificial de ese tipo, ¿verdad, Valeria? Claro, yo creo que la gente que en vez de evitarla, la integre de manera cuidada, porque ahora hablaremos de cómo sí específicamente tiene sentido integrarla, no de cualquier manera, no como nos dicen las marcas de los modelos fundadores con objetivos de marketing que hay que integrarla, tenemos que nosotros decidir cómo queremos que eso forme parte de nuestras vidas, qué delegar, qué no, pero siempre podemos verlo como la capacidad de potenciar al ser humano. O sea, cuando de golpe pudimos aumentar nuestra velocidad, porque para correr no nos dan las piernas para más, si nos metíamos en un coche y nos metíamos en un avión, decíamos bienvenida a la tecnología, ¿verdad que sí? Cuando podíamos tener a golpe de nada en un móvil la capacidad de localizarnos, ¿vale? En sitios que no conocemos para orientarnos y movernos, fenomenal. También podemos usarlo para bien en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente tiene que empezar a comprender, que hay que acortar la curva de aprender a usar la IA lo mejor posible y hacerla llegar a los diferentes estadios de la sociedad, pero de manera cuidada, que se cuide de la integridad de la infancia, de la adolescencia, de las personas mayores, de los puestos de trabajo. O sea, que hay que hacerlo con cuidado social, podríamos decir. Valeria, a ti te conocemos mucho en Es Radio, es evidente, trabajas mucho con empresas y el ámbito educativo. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial ahí? Son dos sectores fundamentales. Sí, y más conectados de lo que creemos. Si empezamos por el ámbito empresarial, yo creo que una de las cosas que está sucediendo es ese temor, ¿no? La IA va a poder, si me empiezan a automatizar esta tarea, y esta, y esta, y esta, y esta, y esto que yo hacía, ahora lo hace la IA, uy, ¿qué puedo aportar yo aquí, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en las empresas son buenos planes de formación que permitan que esas personas puedan actualizarse. Vamos a ir muy rápido, es una hiperadaptabilidad lo que vamos a tener que entrenar, la capacidad de aprender muy rápido para empezar a ocupar y llenar con calidad los espacios que una inteligencia artificial no puede. Casi siempre va a tener que ver con el trato humano, va a tener que ver con el liderazgo. Esta mañana ponía un ejemplo de cómo íbamos... Muy visual. Muy visual, ¿no? De cómo al final esto está entrenado con ceros y unos, no tiene sentidos y puede saber todo del liderazgo, pero no tiene ni idea de cómo liderar con humanos y cómo conseguir que la gente se inspire, se cohesione, cree equipo y vaya todos a una, ¿no? Esto es complejo, esto no se puede hacer así. Hay una parte emocional que un ser humano aislado no puede. Y lo mismo si me lo llevo a educación. Si tienes un niño desregulado y te alza los brazos, ¿cómo vas a usar tu cuerpo para corregularle? ¿Cómo vas a ayudarle a que tenga un apego seguro, que todo su cerebro se pueda desarrollar plenamente? Y no solo a nivel físico, sino a nivel profundo, psicológico, emocional. Entonces, para mí, la clave está en que ayudemos a la gente
primero en la empresa a construir una nueva identidad profesional. Si se identificaron con una profesión en concreto porque hacían X, Y, Z, a lo mejor tienen que expandir sus talentos, sus habilidades, sus potencialidades en aquellos espacios que la IA no va a hacer nunca con calidad, por mucho marketing que le quieran meter al asunto. Nunca va a servir para liderar ni para... Te puede hacer perfectamente un análisis de objetivos o te puede hacer un plan, pero luego el plan, la vida tiene que llevarla en una empresa, es complejo, ¿me explico? Todo eso es el espacio de las personas. Entonces hay que hacer un reskilling de habilidades, que la gente empiece a reconducirse y a quizás trabajar su identidad profesional. Y en el ámbito educativo la clave está en aprender a aprender. O sea, siempre va a ser esto. Lo que no podemos es ir delegando espacios psicológicos o podríamos decir competencias cognitivas que al final, por desgracia, nos quitan autonomía. Ese es el gran peligro. Entonces a los niños hay que enseñarles a ser autónomos, no depender de la tecnología y sacarle todo el partido a la tecnología a la vez. Pero ellos mandan, no manda la IA. Ya. Fran, ¿hay sectores productivos en Castilla-La Mancha que están más preparados para meter e incorporar soluciones de inteligencia artificial en sus procesos, por ejemplo? Bueno, pues al final yo creo que lo comentábamos antes, que la IA es una tecnología que ha llegado como un tsunami, ha inundado todos los sectores, pero evidentemente aquellos sectores que, bueno, pues que están más informatizados, por ejemplo, todo el tema de atención al cliente, análisis de datos, empresas que se dediquen a este tipo de sectores, pues es mucho más sencillo implementar la IA. Y luego también empresas que tengan como muy sistematizado, o sea, que tengan un plan claro, que tengan como una estructura clara de procesos, es mucho más fácil de implementar la IA, porque al final la IA no es una magia que tú la sueltas y empieza a solucionar cosas, sino que tienes que darle un plan, tienes que darle una estructura y al final ella poco a poco va ejecutando. ¿Diferenciamos entre autónomos y pymes a la hora de implementar inteligencia artificial o no? ¿O es lo mismo, da igual? Es diferente, porque al final es diferente, pero yo creo que la IA es algo que está democratizando muchísimo absolutamente todo. Y sobre todo, hay ciertas cosas que antes solo podían hacer grandes empresas, que gracias a la inteligencia artificial pues empiezan a poder hacer personas, autónomos, pequeñas pymes, y esto nos está igualando. Y al final lo que va a marcar la diferencia es pues esa creatividad, esa inteligencia emocional, ese saber hacer y el saber guiar a la IA, porque al final la IA pues es como un caballo que tenemos que dirigir, porque si no se nos puede volver loco e ir en nuestra contra. Esta mañana ha habido un ejemplo súper claro que a mí me encanta. Estoy segura de que todo el mundo tiene ChatGPT en su teléfono móvil, le pregunta cosas, escribe todos los días a ChatGPT, muchísima gente, ¿no? Y esta mañana decíais, vamos a hacer una prueba, o sea, si queréis os juntáis con amigos y ponéis los móviles en el centro y cada uno le hace la misma pregunta, te va a contestar en base a tu experiencia, a cómo tú le escribes, o sea, cada uno puede amoldar la inteligencia artificial a su día a día. Es decir, que no hay una cosa común para todos. Sí, vale, que es inteligencia artificial, pero luego personalizar, ponerle un poquito más de alma, de emoción, de alma esa parte. Difícil. Ya, bueno. Alma difícil, alma me la reservo para mí. Para ti. Pero yo me refiero a tu estilo. Sí, a por tu supuesto, te podría personalización. hablar de cuestiones espirituales, te podría hablar aquello que tenga en su histórico. Y esto tiene su potencial, como decía nuestra presidenta esta mañana, Dori, es un espejo. Va a reflejar la forma en la que tú interactúas, para bien y para mal. Porque qué crecimiento tienes si te dices, si te contestas tú solito todo el rato. Entonces, al final la riqueza está en la interactuación humana, en la divergencia de opiniones. Es difícil que una IA te contradiga. Es muy difícil. Los modelos están diseñados para darte la razón, para que te quedes ahí, para que consumas tokens, para que te sientas confortable psicológicamente mientras las usas, porque es un modelo de negocio. Entonces, al final, por ejemplo, uno de los temores que hay en el ámbito psicológico, ¿no?, es si una persona se acomoda a que le dé la razón siempre la IA cuando aparta el móvil y lo que tienes un compañero de trabajo que no te da la razón, que entra en conflicto, una pareja, estas personas que están teniendo ahora novias que son IAs, ¿no?
¿Qué novia, qué tipo de novia puedes tener sin contacto físico? Ya esto nos da que pensar porque somos mamíferos, ¿vale? Pero vale, superamos esa línea y que te da siempre la razón. Una pareja, no puedes construir nada con ella, no puedes crear nada que os impacte mutuamente. ¿Qué tipo de relación es esa? Ya. Es una relación carente de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que la gente pueda distinguir que de verdad sí se le puede alegar una IA y que imita muy bien, imita, pero no significa que sea lo mismo. Si nos lleváramos una fotografía súper bien hecha o un móvil, nos llevamos un smartphone y nos vamos a una tribu indígena totalmente desconectada de la tecnología y le enseñas un filetón en el móvil, intentará a lo mejor comérselo, pero no le va a nutrir en la vida, porque el filetón no está ahí, me explico. O sea, pues te puede fingir que te da soporte emocional, podrá fingir que te comprende y que te entiende, podrá fingir muchas cosas, pero no te nutre como ser humano. ¿Hacia dónde está evolucionando, Fran, la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta dura, intensa. Y podría darnos para muchas horas. Yo siempre lo digo que soy un optimista cauto, porque al final estoy en contacto con todos los avances que se están dando, sobre todo con tema de medicina, todas las puertas que nos está abriendo. Pero como decía Sam Altman, el CEO de OpenAI, hay dos posibilidades con esto de la IA. Una, que nos abra las puertas de un mundo maravilloso en el cual se curen todas las enfermedades, nos solucionen todos los problemas habidos y por haber. Y le preguntaron, ¿y la otra? Y él dijo muy solemnemente que se apaguen las luces. Wow. Y entonces eso es que claro, al final que se nos descontrole tanto que nos puede llevar a un escenario un poco apocalíptico. Yo prefiero pensar que vamos a ir por el buen camino, que vamos a ser capaces de poner los guardarraíles. Y como decía Valeria, al final el tema de la IA yo lo veo un poco como los teléfonos, que nos pueden amplificar o nos pueden meter en la más absoluta soledad. Por un teléfono, un smartphone, yo lo puedo utilizar para llamar a mi padre que está en México, pero también puedo coger el teléfono y ensimismarme, quedarme en mí mismo, embobarme y aislarme de todo. Entonces al final es lo que pasa con las herramientas, que es según cómo las utilicemos, y para eso hemos creado esta asociación, para un poco enseñar cómo utilizar correctamente esta herramienta que es la IA. ¿Qué va a hacer la asociación a partir de ahora? Ya está presentada. ¿En qué ámbitos vais a estar presentes? ¿Cuáles son los objetivos por los que surge esta asociación? Bueno, es acortar la brecha, sin duda, ¿no? O sea, no tenemos un sector. Objetivamente tiene una vocación de servicio social y va a tener espacio y cabida a cualquier necesidad social. Esperamos tener buenos aliados. En este momento tenemos a la universidad, al Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos, al Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicaciones y espero de verdad que con el tiempo vayamos teniendo la capacidad de atraer todos los sectores. Me da lo mismo sanidad, educación, o sea, todo lo que todo el sector del emprendimiento, lo que haga falta, porque vamos a ver, es que no tiene sentido que vayamos dejando gente atrás. O sea, no tiene sentido que dejemos gente atrás. Lo que queremos para nosotros mismos y queremos para nuestros hijos, indefectiblemente, queremos un buen entorno para ellos. Entonces implica sí o sí el cuidado social. Yo quiero que mi hijo esté en un colegio que esté rodeado con otros niños que le nutran. Quiero estar en un tejido empresarial que me potencie, que no me frene, que me permita crear sinergias, que me permita expandir el potencial humano, aportar a la sociedad. Y para eso tenemos que tener una mirada menos egoica, más social, y yo creo que por lo menos los que iniciamos este camino lo tenemos claro. Todos los sectores, y empezaremos con formación gratuita disponible, solo tienen que entrar en la web y asociarse para que les llegue la información de los primeros cursos que vamos a hacer. Vamos a tener también un mastermind para que la gente pueda entrar y formarse. Vamos a tener también un foro que anualmente pues elegiremos unos temas que creemos que son los candentes, traeremos a expertos y ayudaremos a que la sociedad en su conjunto pueda aprender, pueda adaptarse y pueda cuidar de sí mismo y de la sociedad en la que vive, ¿no? Asociación de Inteligencia Artificial de Castilla-La Mancha, IACLM.es, ¿es? Sí. .es, pues ahí es donde ustedes van a encontrar toda esa información.
Gracias, Valeria. A vosotros Ya la siempre. semana que viene nos vemos con Empezamos. nuestros temas Sí. y empezamos. Fran Milla, creador de Llanos. Muchas Gracias gracias. por Gracias a vosotros. acompañarnos también. Ya le han puesto cara, a Llanos de alguna forma, aunque es chico. ¡Ah, qué bueno! Bueno, que muchísimas gracias a los dos. Un abrazo también a Dori, presidenta de, Sí. de la asociación que no nos ha podido acompañar. Y ustedes no se muevan, más cosas aquí.